Una maestra racista rapó a una niña para evitar los piojos en la escuela. Horas después, descubrió quién era su padre. Ara, una niña sudafricana de solo 8 años, estudia en una escuela privada en Brasil. Es hija de Sola, el director de la escuela. La niña ya se había acostumbrado a enfrentar miradas curiosas y preguntas sobre su origen y apariencia, especialmente sobre su cabello. Era un orgullo para ella que su madre trenzara cuidadosamente su cabello, un lazo que conectaba con su cultura y los recuerdos de su hogar. Era el primer día de clase con una nueva maestra llamada Renata, quien se presentó como una persona enérgica, dispuesta a mostrar autoridad. Renata fue recién contratada y sentía la necesidad de destacar y ganarse el respeto del director. Este trabajo era una oportunidad dorada, y no escatimiría esfuerzos para demostrar su capacidad, aunque no conocía bien a los alumnos ni su historia. Pero antes de continuar con esta interesante historia, me gustaría saber desde qué ciudad me estás viendo y cómo está el clima allí. ¿Hace frío o calor? Chicao está curioso y quiere saber si la hermosa niña que está viendo ya se ha suscrito al canal. Por favor, suscríbete para ayudar a Chicao. Esa mañana, Renata observó a Amara. Su cabello atraía la atención de ella. Las trenzas gruesas, con estilo pero extrañas a sus ojos. Un grupo de niños jugaba cerca cuando uno de ellos comentó accidentalmente: Amara, tu cabello es diferente. Mi mamá dice que ese tipo de cabello necesita cuidados para no tener piojos. Al escuchar eso, Renata sintió un impulso repentino. Era una oportunidad, pensó, para demostrar responsabilidad y actuar para proteger la higiene de los niños en su clase. Sin perder tiempo, se acercó a Amara con una expresión seria. Amara, ven conmigo a la sala de profesores, por favor, ordenó Renata. La niña dudó. Sus ojos mostraban un ligero temor, pero aún así obedeció, siguiéndola en silencio. Atravesaron el pasillo hacia una sala apartada, donde Renata cerró la puerta, sacó una silla y le indicó a Amara que se sentara. La voz de la maestra sonó firme pero también fría, haciendo que Amara se estremeciera. Querida, tu cabello puede contagiar piojos a los demás. No podemos permitir que eso suceda aquí. ¿Entendido?, dijo Renata sin esperar una respuesta de la niña, que la miraba con confusión y miedo. Pero no tengo piojos, maestra, balbuceó Amara, su voz casi se perdió mientras una lágrima intentaba brotar. Amara, no estoy preguntando, estoy decidiendo qué es lo mejor para el grupo, ¿verdad?, interrumpió Renata, sacando una máquina de cortar cabello de un cajón sin explicar, sin buscar el consentimiento de los padres de Amara o siquiera informar a alguien más. La maestra colocó la máquina en la cabeza de la niña y comenzó a raparle cada trenza. No, por favor, maestra, no, sollozó Amara, mirando cómo sus mechones caían al suelo, intentando aferrarse a lo que podía, pero sus pequeñas manos eran inútiles ante la acción cruel y autoritaria de la maestra. Renata, aparentemente ajena al dolor de la niña, continuó. Estoy haciendo lo correcto, pensó. El director verá que estoy cuidando la higiene de la clase. Al terminar, Renata observó la cabeza rapada de Amara. La niña permanecía quieta, con los ojos llenos de lágrimas, su expresión en shock. Renata esbozó una breve sonrisa, como si acabara de completar una tarea importante. Ahora estás ordenada, Amara. Puedes ir a clase, le dijo, señalando la puerta como si nada hubiera pasado. Amara salió de la sala, aturdida, cada paso más pesado que el anterior, su corazón apretado, su mente confundida. Entendiendo que lo que más amaba, su cabello, su conexión con su madre y su cultura, había sido destruido en solo unos minutos. Al entrar en el aula, los compañeros dejaron de jugar y comenzaron a mirarla, algunos abrieron la boca, otros se rieron de forma burlona. La niña se sintió completamente expuesta, como si su mundo se hubiera derrumbado. Queridos amigos, antes de continuar con el doloroso y emotivo viaje de Amara, suscríbanse al canal y presten atención para no perderse ninguna de nuestras conmovedoras y profundas historias. Cada día traemos nuevas historias para que reflexionen. Amara tuvo dificultades para pensar mientras regresaba al aula. El pasillo parecía más largo y vacío que nunca, y con cada paso, la humillación aumentaba. Sentía que todas las miradas se clavaban en ella, como si todo el mundo hubiera sido testigo del momento en que su identidad y su orgullo fueron despojados. Al entrar en el aula, las risas y susurros comenzaron. Algunos compañeros apuntaban, otros se tapaban la boca para reír. Amara sentía su rostro arder, los ojos llenos de lágrimas, pero sin fuerzas para expresar su dolor. La maestra Renata, con una expresión fría y distante, solo observaba desde el fondo del aula sin mostrar ningún signo de comprensión. Al final del día, Sola, el padre de Amara y director de la escuela, esperaba en la entrada, ansioso por abrazar a su hija.
Era un hombre alto, con una presencia fuerte y una mirada aguda, respetado por todos, aunque sabía que su voz y apariencia atraían la atención entre los padres y colegas. Al ver acercarse a Amara, sonrió, pero su expresión de felicidad rápidamente se convirtió en confusión. Se agachó para mirar a los ojos de su hija, que evitaba su mirada. Amara, mi ángel, ¿qué ha pasado con tu cabello?, preguntó sola con una voz baja pero llena de preocupación. Finalmente, Amara levantó la mirada y lo miró, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Papá, la maestra dijo que contagiaré piojos a mis compañeros, su voz se ahogó mientras el dolor brotaba en llanto. Sola, lleno de ira y tristeza, abrazó fuertemente a su hija. Intentó mantener la calma, pero por dentro, las emociones hervían. Había enfrentado grandes desafíos para llegar hasta aquí, siempre luchando contra los prejuicios silenciosos y las miradas de duda. Pero ahora, al ver a su hija herida y avergonzada, tocaba una herida profunda. Tranquila, mi amor. Estoy aquí, resolveremos esto, le dijo, tomando su mano con fuerza, pero por dentro, sola sabía que no dejaría que esta situación pasara sin consecuencias. Luego, sola convocó una reunión de emergencia con la participación de él, Renata y algunos coordinadores de la escuela. Al ver al director, la maestra mantuvo una postura confiada, creyendo que sus acciones eran una expresión de responsabilidad. Cuando sola entró a la sala de reuniones, el ambiente se volvió tenso. Miró a Renata con una mirada implacable, su voz controlada pero llena de ira contenida. Maestra Renata, quiero saber exactamente qué la llevó a tomar una decisión tan extrema sin mi consentimiento, dijo, su tono como una orden tácita. Renata, un poco sorprendida por el tono del director, trató de justificar su acción. Director Sola, entienda que mi acción fue en beneficio de todos. Le hablé a Amara sobre el riesgo de piojos y pensé que cortarle el cabello era una medida razonable, podría decirse que es cortar el problema de raíz. Creo que es una decisión que usted apoyaría. Sola inhaló profundamente, sintiendo la ira burbujear en su pecho. Cortar el problema de raíz, repitió, sus ojos oscureciéndose. Señora Renata, mi hija Amara no es una amenaza para nadie. Sus trenzas representan sus raíces, su cultura y su identidad. Al cortar su cabello sin permiso, ha hecho más que faltar al respeto a mi hija, ha humillado a una niña. Renata dudó por un momento, pero rápidamente recuperó su postura defensiva. Director, creo que estoy actuando con responsabilidad. Imagine lo que otros padres pensarían si hubiera piojos. Sola apretó los puños, intentando mantener la calma. Lo que imagino, maestra, es que cualquier padre se preocuparía más por haber contratado a alguien que actúa sin compasión y respeto por la individualidad de los niños, una maestra que ve piojos donde no hay, por lo tanto, destruye la autoestima de una niña. Renata sintió por primera vez el peso de lo que había hecho, no por arrepentimiento, sino porque la severidad en la mirada de Sola la incomodaba. Evitó su mirada y murmuró, lo siento si causé algún daño, esa no era mi intención. Pero para Sola, esas palabras sonaban vacías. Sabía que algo profundo e irreversible no podía resolverse con disculpas superficiales. En ese momento, decidió que a partir de ahora, su prioridad no solo sería su hija, sino cada niño en la escuela, libre de cualquier forma de discriminación o prejuicio. Amara, sin saber lo que estaba ocurriendo en la reunión, esperaba a su padre afuera, abrazando fuertemente a su muñeca favorita con una bufanda atada suavemente en la cabeza. En sus pequeños ojos, había un destello de esperanza de que esta vez alguien la protegería. Después de la reunión con Renata y los coordinadores, Sola salió de la sala con un propósito claro. Sabía que la situación de Amara tocaba problemas que iban más allá de su hija y del incidente específico. Si permitía que la acción de Renata pasara sin consecuencias, ¿cuántos otros niños podrían estar expuestos a la misma forma de prejuicio y humillación? Cuando llegó a la oficina de Amara, se arrodilló junto a ella, tomó sus pequeñas manos, secó las lágrimas que ella intentaba evitar que cayeran de su rostro y le prometió que la cuidaría, mi amor, y me aseguraré de que todos aquí comprendan el valor del respeto y la dignidad. En los días siguientes, la historia de Amara y la obligación de cortarse el cabello comenzó a difundirse entre los estudiantes y padres. Inicialmente, muchos estaban en shock, algunos incluso dudaban de que una falta de respeto así pudiera ocurrir en una institución tan reconocida. Pero a medida que los detalles salieron a la luz, una ola de apoyo hacia la niña comenzó a formarse. Algunos estudiantes, inspirados por Amara, comenzaron a trenzarse el cabello, y los chicos y chicas que antes no habían tenido contacto con la cultura africana comenzaron a interesarse en hacer preguntas y a expresar su apoyo juntos, creando un movimiento que ganaba impulso.
Los padres incluso enviaron mensajes a la administración pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido y expresando su apoyo a la familia de Amara. Amara, aún profundamente impactada, comenzó a sentir el efecto de este apoyo, aunque seguía sintiéndose expuesta ante las reacciones de sus compañeros cuando se sentaba junto a ellos en la cafetería. Mostraban su esfuerzo por trenzar su cabello y le hacían preguntas, pero su sonrisa se desvaneció una tarde cuando Amara estaba esperando a su padre en la salida. Uno de sus compañeros de clase se acercó a ella. Era Julia, una de las chicas más populares de la clase hasta entonces distante de Amara, pero ahí estaba, con una sonrisa tímida. Julia se acercó y dijo, Amara, he hecho estas trenzas, son pequeñas, pero lo hice porque quiero que sepas que creo que tu cabello es hermoso y que el mío también lo es. Intentó hacerla sonreír, buscando llevar un poco de ligereza. Oye, quiero hablar contigo aquí, rápido. ¿Quieres jugar un juego con Chikao? Es un juego y será entre nosotros. Hay personas viendo el video y no prestando atención. Déjame saber que estás atenta a esta historia. Escribe la palabra cabello en los comentarios. Así sabré que realmente estás prestando atención y quienes lean sin ver no entenderán nada. Hazlo y recibirás el corazón de Chikao. Amara sonrió, tocando las pequeñas trenzas de Julia con cariño. Por primera vez en muchos días, sintió una calidez de bienvenida en su pecho. Miró a Julia y respondió, Gracias, Julia, de verdad gracias. Nunca pensé que alguien aquí quisiera trenzar su cabello solo para apoyarme. Mientras las dos charlaban, Sola observaba desde lejos, viendo que las acciones de los niños significaban mucho para Amara. Pero sabía que quedaba mucho por hacer y que ese trabajo comenzaría con la maestra Renata. A la mañana siguiente, Sola convocó una reunión con los padres de los estudiantes, no solo para abordar el caso específico, sino también sobre temas de respeto a la diversidad y la cultura. La reunión fue tensa, con algunos padres indignados y otros claramente incómodos, pero Sola mantuvo la calma, decidido a convertir esta situación en una lección para todos. Cuando Renata llegó a la escuela ese día, se encontró con un ambiente tenso y hostil. Muchos padres la miraban con desaprobación y comenzó a darse cuenta de que la acción que consideraba una medida preventiva se estaba convirtiendo en una marca que todos asociarían con ella. Al final de la reunión, Sola intentó hablar con todos, manteniendo un tono firme y respetuoso. Hoy hemos aprendido una lección que va más allá de las paredes de la escuela. Todos aquí conocen a Amara, una niña que representa mucho más que un nombre. En nuestra lista de estudiantes, ella es un símbolo de identidad, cultura y fortaleza. Nadie tiene el derecho de destruir eso. La escuela debe ser un lugar seguro, donde cada niño pueda sentirse libre de ser él mismo. Cuando terminó su discurso, la sala quedó en silencio. Algunos padres se secaron las lágrimas, otros intercambiaron miradas incómodas, conmovidos por la determinación y sensibilidad de Sola. Afuera, Aara presenció todo y se sintió más fuerte con cada momento. Su padre había defendido su dolor, pero también había dado a cada niño como ella una voz. En ese instante, Aara se dio cuenta de que su lucha no era solo suya, sino parte de algo más grande. La escuela se agitaba con rumores sobre la reunión y el discurso de Sola. Para muchos, era la primera vez que escuchaban sobre respeto e igualdad de una manera tan abierta dentro de la institución. Sin embargo, la sensación de indignación y solidaridad compartía espacio con la incomodidad que muchos padres sentían al darse cuenta de que aún había mucho por cambiar en sus propias percepciones. Por su parte, Renata estaba atónita. Durante años, había estado orgullosa de su dedicación a la enseñanza, pero ahora era vista como un ejemplo de prejuicio e insensibilidad. Al caminar por los pasillos, sentía las miradas de colegas y padres, una mezcla de juicio y crítica. Eso la impactó profundamente, pero al mismo tiempo, una resistencia interna intentaba justificar sus acciones, llevándola a la sala de profesores, donde se encontró con Marta, una de las coordinadoras. Marta era conocida por su inteligencia y era amiga de Sola, pero también era famosa por su rigurosidad ética. Al ver a Renata, Marta la observó con una mirada que mezclaba empatía y severidad. Renata, creo que es hora de que reflexiones sobre lo que ha sucedido, dijo Marta con un tono suave pero agudo. Renata, difícilmente ocultando su enojo y vergüenza, intentó defenderse. Solo quería proteger a los niños. Marta. ¿Por qué todos están tan alborotados? No tenía intención de lastimar a nadie. ¿Crees que estoy equivocada por querer cuidar la higiene de la clase? Marta respiró hondo, como si buscara paciencia. Renata, lo que hiciste no fue solo una medida de higiene. Humillaste a una niña, le quitaste algo valioso sin considerar el impacto de tus acciones. Cuidar a los niños también significa respetarlos, ver a cada individuo por separado. Fue un acto cruel, Renata,
Y ahora debes asumir la responsabilidad. Renata, sin palabras para responder, se sintió cada vez más pequeña. Era una realidad que aceptaba de mala gana, pero sabía que no podía retroceder. Su rostro se endureció, pero por dentro, las palabras de Marta resonaban, obligándola a enfrentar la verdad sobre sus acciones. Esa tarde, después de clases, sola tomó una decisión que sabía que era dolorosa pero necesaria. Convocó a todo el personal docente y anunció oficialmente que Renata sería suspendida hasta que el consejo escolar tomara una decisión final. La noticia se propagó rápidamente y, para muchos, fue un alivio, pero para otros, fue un momento de profunda reflexión. Mientras tanto, Ara continuó recibiendo apoyo de amigos y familiares. En casa, Sola y su esposa animaron a su hija a expresar sus emociones, y poco a poco, ella comenzó a abrirse. Una noche, mientras estaba sentada a la mesa con sus padres, Ara finalmente encontró la fuerza para hablar sobre lo que sentía. Papá, mamá, nunca pensé que mi cabello sería un problema. Siempre pensé que era tan hermoso como el de mi abuela y mis primas en África. Me gustan mis trenzas, ¿y ahora? Se detuvo, mirando sus manos apretadas sobre la servilleta. Sola tomó la mano de su hija, sus ojos llenos de lágrimas. Amara, lo que te sucedió fue un acto de ignorancia, falta de empatía. Pero eso no define quién eres. Tu fortaleza, belleza y cultura no pueden ser quitadas solo por un peinado. Estamos contigo y esto pasará. La madre de Amara, Tandy, que había permanecido en silencio hasta ese momento, acarició la cara de su hija y sonrió. Eres hermosa tal como eres, Amara. Tu cabello volverá a crecer y las trenzas regresarán, pero tu fortaleza, nadie puede quitártela. Eres muy especial, nunca lo olvides. Esas palabras brindaron consuelo a Amara y, por primera vez, ella permitió sonreír, sintiendo el amor y el apoyo inquebrantable de su familia. En los días siguientes, las acciones de Renata no solo fueron discutidas en la escuela, sino también en la comunidad circundante. Padres y alumnos comenzaron a debatir sobre el incidente, llevando a la formación de un grupo de discusión sobre respeto y diversidad. Sola vio el impacto del movimiento y aprovechó la oportunidad para organizar una semana de concienciación, invitando a oradores a hablar sobre identidad cultural y el valor de la diversidad. Cuando Amara regresó a la escuela la semana siguiente, notó algo especial. Al pasar por los pasillos, vio a varios compañeros usando accesorios, pañuelos e incluso peinados que simbolizaban su apoyo hacia su movimiento. No pudo contener la sorpresa al ver a muchos niños, e incluso a algunos maestros, mostrando su solidaridad de manera tan evidente. Julia, su amiga, estaba de pie junto a ella con una pequeña cinta de colores en su cabello. Cuando Amara miró a Julia, aún con sorpresa y alegría, Julia sonrió y dijo: «Te dije que estaríamos a tu lado, Amara, y siempre te apoyaremos». Sintiendo su corazón cálido, Amara se dio cuenta de que, aunque el incidente la había lastimado, también había despertado algo nuevo dentro de ella. Por primera vez, se sintió realmente parte de algo más grande, algo que no solo representaba su dolor, sino también su resiliencia y capacidad de inspirar cambio. Por su parte, Renata había sido oficialmente informada de su suspensión. Se sentía aislada y amarga, reflexionando sobre el impacto de sus acciones y la dura lección que había aprendido. En un último intento de redención, decidió escribir una carta a Amara, en la que se disculpaba y expresaba su arrepentimiento, aunque sabía que solo el tiempo podría aliviar el peso de sus decisiones. El tiempo pasaba, pero el dolor de la humillación seguía presente en Amara. A pesar del apoyo de sus amigos, a veces se tocaba la cabeza y sentía la falta de sus trenzas, como si ese vacío simbolizara una parte de ella que había sido arrebatada. Sin embargo, algo en su interior también había cambiado. Esa experiencia le ayudó a comprender mejor quién era, su fortaleza y el apoyo de quienes la rodeaban. Una mañana, mientras se preparaba para ir a la escuela, Amara tomó un pañuelo colorido que su madre solía usar. Con delicadeza, se lo anudó en la cabeza, formando una banda que resaltaba su rostro. Al mirarse en el espejo, vio que no solo era una niña que había sufrido, sino una persona que elegía enfrentar el mundo con confianza, un mundo que a menudo no comprendía su cultura e identidad. Al llegar a la escuela, Sola la estaba esperando en la entrada. Se emocionó al ver a su hija con el pañuelo, reconociendo el significado de ese pequeño gesto. Él sonrió a Amara con orgullo. «Hoy estás aún más hermosa, mi amor», dijo, secándose una lágrima en la esquina del ojo. Cuando Amara entró, las miradas admirativas se dirigieron hacia ella, pero esta vez no eran de curiosidad o juicio, sino de admiración. La niña se convirtió en un símbolo de resiliencia y perseverancia para muchos, algo que incluso Amara, a su corta edad,
comenzaba a entender. Durante todo el día, fue recibida con sonrisas y gestos de cariño de sus compañeros y maestros. La semana de concienciación que sola había iniciado alcanzó su punto culminante, y la escuela se convirtió en un entorno de reflexión y aprendizaje. Se colocaron carteles sobre cultura y diversidad en los pasillos, y las actividades grupales animaban a los estudiantes a compartir sus orígenes y tradiciones familiares. Amara, antes una niña tímida, ahora fue invitada a contar historias sobre su cultura y se sintió honrada de poder compartir sus raíces. Pero en medio de este proceso de sanación, había alguien que aún no había encontrado la paz: Renata. Sintiendo el peso de las consecuencias, la maestra suspendida pasó muchos días y noches reflexionando sobre su error. La suspensión le dio espacio para reconsiderar su actitud y enfrentar los prejuicios que tal vez nunca había reconocido que llevaba consigo. Al principio, resistía a aceptar la gravedad de lo que había hecho, pero con el tiempo, la verdad se volvió ineludible. Había falló con Amara, en su papel como educadora y en su propia humanidad. Renata decidió que necesitaba hacer más que escribir una simple carta. Solicitó una reunión con Sola y la familia de Amara, deseando al menos tener una oportunidad para intentar redimirse. Sola aceptó, pero no sin cierta reticencia. Sabía lo que esto significaba para Amara y el dolor que podría causar, pero también reconoció que su hija necesitaba enfrentar a Renata y tener la oportunidad de ser escuchada. Esa tarde, Renata, Sola, Amara y Tandy se reunieron en una sala privada de la escuela. Amara entró un poco dudosa, pero con el apoyo de sus padres a su lado, se sintió lo suficientemente valiente como para enfrentar la reunión. Renata estaba claramente muy nerviosa, mirando hacia abajo y con las manos temblorosas. Después de unos momentos de silencio, finalmente habló en un tono bajo y lleno de arrepentimiento. Amara, cometí un error terrible. Fui insensible e injusta. Y sé que una disculpa no borrará lo que hice, pero necesito que sepas que lamento mucho lo que ocurrió. Amara observó a su maestra, intentando entender las palabras que escuchaba. Era una niña, pero su corazón puro y, a pesar de todo el dolor, tenía algo que Renata aún necesitaba aprender: empatía. Renata continuó, con la voz entrecortada: hice algo que nunca debía hacer, lastimé a ti, a tu cultura y a lo que representas. Ahora lo veo y entiendo que debiste sentir un gran dolor. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, dímelo. Amara miró a su maestra, buscando en sus ojos una señal de sinceridad, respiró hondo y, con una voz suave pero firme, respondió: creo que necesitas aprender más sobre las personas. Cada uno tiene una historia, algo especial, y yo no soy solo una estudiante. Tengo una familia, un país donde nací, una cultura que amo. Se detuvo un momento, mirando fijamente a los ojos de Renata. Creo que necesitas entender eso antes de ser maestra de cualquier niño. Renata, conmovida, asintió. Era una verdad dolorosa, pero sabía que debía escuchar. Gracias, Amara, tus palabras significan mucho para mí. Haré todo lo posible para ser una mejor persona y una mejor maestra, lo prometo. Con el tiempo, Renata se educó a sí misma y participó en actividades que la ayudaron a aprender más sobre la diversidad cultural, para no repetir los errores del pasado. Sabía que el camino para recuperar el respeto de quienes la conocían sería largo, pero estaba decidida a cambiar. Amara, por su parte, había pasado por una transformación interna. La sensación de vacío que había sentido ahora se llenaba de orgullo y fortaleza. Sabía que su historia y lo que había vivido habían abierto la puerta para que otros niños fueran respetados y valorados. Y poco a poco, la herida previa se convirtió en una cicatriz de victoria. Los meses siguientes trajeron una nueva atmósfera a la escuela. Lo que comenzó como una experiencia dolorosa de humillación y prejuicio se convirtió en una oportunidad para cambiar el entorno educativo. Amara, ahora más segura de sí misma, estaba orgullosa de sus nuevas trenzas y su sonrisa había regresado, iluminando los pasillos. La escuela, a su vez, había implementado medidas para valorar la diversidad cultural y la inclusión, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana. Inspirado por esta experiencia, Sola lanzó un proyecto educativo llamado Raíces y Cultura. Cada mes, se estudiaba a fondo un país o una cultura, con presentaciones, debates y actividades interactivas que permitían a los estudiantes compartir la historia de sus familias. Amara y su familia fueron invitadas a inaugurar el proyecto trayendo recuerdos y artefactos de su tierra natal. Esa mañana, la escuela se reunió para escuchar a Sola contar sobre las tradiciones de su país, la lucha de su pueblo y lo que él sentía acerca de su herencia. Amara se puso de pie en el escenario junto a su padre, de la mano, observando las miradas atentas de sus compañeros y maestros. Contó las historias que su abuela le había narrado,
las danzas que su madre le había enseñado, y como cada trenza de su cabello tenía un significado especial. Cuando ella hablaba, sintiendo el corazón latir con fuerza, se sentía orgullosa de poder compartir su cultura con aquellos que antes la miraban con extrañeza. La presentación tuvo un gran impacto, y después, muchos compañeros se acercaron a Amara para elogiarla y querer aprender más sobre su país. Incluso Julia, su amiga, intentó decir algunas palabras en el idioma nativo de Amara, provocando risas y fortaleciendo su amistad. Sola estaba satisfecho con el éxito del proyecto, reconociendo que, además de reforzar los valores de la escuela, había habido un cambio real en la forma en que los estudiantes se percibían y se respetaban mutuamente. Las diferencias que antes se consideraban razones de división ahora se celebraban como valiosos valores culturales. Renata, después de regresar a la escuela tras un intenso curso de formación sobre inclusión y diversidad, se enfrentaba a una nueva realidad. Aunque algunos todavía la miraban con desconfianza, ella intentaba recuperar la confianza de los estudiantes y padres. Sabía que para redimirse, debía actuar de manera diferente, con una actitud abierta y respetuosa. Una tarde, Renata se acercó valientemente a Amara. La llamó con una humildad y vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Amara, quiero agradecerte por todo lo que me has enseñado a mí y a la escuela, comenzó Renata, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. He cometido un error terrible, pero tú, con tu fuerza y valentía, me has mostrado lo que es el verdadero respeto. La escuela ahora es una comunidad más fuerte gracias a ti. Amara miró a su maestra, recordando el dolor que había sentido, pero también lo que había aprendido. Asintió, aceptando las palabras de Renata y respondió con una ligera sonrisa: yo también he aprendido mucho, maestra. Aprendí que puedo ser yo misma y que eso está bien. Todos tenemos algo especial, ¿verdad? Renata, conmovida, asintió. Era una verdad dolorosa, pero sabía que tenía que escuchar. Gracias, Amara, tus palabras significan mucho para mí. Haré todo lo posible por ser una mejor persona y una mejor maestra, lo prometo. Con el tiempo, Renata se educó y participó en actividades que le permitieron aprender más sobre la diversidad cultural para no repetir los errores del pasado. Sabía que recuperar el respeto de aquellos que la conocían tomaría tiempo, pero estaba decidida a cambiar. Las acciones de Amara y Sola resonaron no solo en la escuela, sino también en las familias de los estudiantes, haciendo que apreciaran más la importancia de una educación inclusiva. Los padres comenzaron a participar en actividades culturales, involucrándose en discusiones y animando a sus hijos a respetar y valorar las diferencias. Rutas y Cultura no solo se convirtió en un proyecto educativo, sino que se integró en la identidad de la escuela, algo que tanto padres como estudiantes llevaban más allá del aula. Para Amara, ese año marcó un cambio personal profundo. Aprendió a enfrentar el dolor con valentía, a verse a sí misma con orgullo y a comprender la importancia de la empatía y el respeto. Lo que comenzó como un momento de pérdida y humillación terminó siendo una celebración de quién era y del valor que aportaba al mundo. Amara se convirtió en un modelo a seguir e inspiró a todos en su escuela y comunidad. Con su espíritu resiliente, enseñó lecciones que trascendían las paredes de la escuela. Al final del año escolar, la escuela organizó una ceremonia especial para reconocer el impacto del proyecto Rutas y Cultura y la transformación que había traído. En el escenario, Sola habló con el orgullo de un padre y la solemnidad de un líder. Miró a la audiencia con gratitud, su voz firme y llena de emoción. Cuando Amara llegó a esta escuela, traía consigo un mundo de recuerdos y historias que no todos podían ver de inmediato. Hoy, veo que no solo mi hija es aceptada como ella es, sino que todos ustedes tienen raíces que son reconocidas y celebradas. Hemos demostrado que podemos aprender de nuestras diferencias y encontrar la fuerza que existe en cada uno de nosotros. La audiencia, que incluía estudiantes, padres y personal, estalló en aplausos, con miradas emocionadas cruzándose y una sensación de unidad inundando el ambiente. Amara, sentada en la primera fila, sostuvo la mano de su madre, sintiendo la alegría recorrer su cuerpo al darse cuenta de que, de alguna manera, su dolor había creado algo extraordinario. Sonrió a su padre, orgullosa de estar allí. Después del discurso de Sola, Amara fue llamada al escenario. La ansiedad era evidente, pero ella sabía que era un momento especial, representando el viaje y el legado que dejaría. Con una voz temblorosa pero decidida, agradeció a todos. He aprendido que no necesitamos cambiar quiénes somos para complacer a los demás y que cada persona tiene algo especial que ofrecer. Gracias a todos por mostrarme que puedo ser yo misma y que eso está bien. Cuando la audiencia se levantó a aplaudir, ocurrió un momento especial. Sus compañeros de clase subieron al escenario para darle un abrazo colectivo. Uno a uno,
Los amigos que habían aprendido tanto de ella expresaron su cariño y orgullo. Cada abrazo simbolizaba un agradecimiento, un reconocimiento de la fortaleza que Amara había mostrado y la lección que había enseñado. Al final de la ceremonia, Renata se acercó a la familia de Amara y le regaló un obsequio, un cuaderno que ella misma había escrito sobre las diferentes culturas que había investigado y aprendido. Renata ahora era parte de un proyecto que apoyaba a los docentes en la enseñanza, una misión personal que había asumido desde el incidente y quería compartir con Amara su progreso. Este cuaderno representa todo lo que me has enseñado, Amara. Ahora, mi misión también es luchar para que otros niños tengan el respeto que se merecen. Amara sonrió, sintiendo que era una verdadera reconciliación. Los errores de Renata no serían olvidados, pero su esfuerzo era una prueba de que las personas pueden mejorar. Y eso también era una victoria.